Muy buenos días, Dios te continúe bendiciendo, te habla Samuel Lizardi, pastor en nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Santa Rosa de Bayamón. Una vez más o una semana más en nuestro culto de adoración, como acostumbramos celebrarlo cada semana, así que te invitamos a que estén todos en comunión y dispuestos en tu hogar a adorar junto a nosotros, reconociendo que lo hacemos en un mismo espíritu, cada uno desde nuestros lugares. Hoy disfrutaremos de todos los elementos del culto como es de costumbre hacerlo, así que estamos confiados en que será de bendición para ti, así como ya ha sido de bendición para todos nosotros los que hemos participado de este culto. Sin más preámbulos, entonces pasamos con nuestras devociones. Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos a este nuestro espacio de adoración. Qué hermoso que Dios nos permita reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo y separar este espacio para juntos adorar y glorificar su santo nombre. ¿Qué les parece si disponemos nuestros corazones para lo que Dios quiere hablarnos hoy? Dios quiere transformar nuestro entendimiento de la realidad que estamos viviendo, para que no veamos solamente lo negativo que nos ha tocado vivir, sino que podamos identificar lo que Él quiere que aprendamos y que nos aferremos cada día más a Él y a su palabra. Por eso queremos comenzar dando gracias a Dios y consagrando este tiempo de adoración, poniendo absolutamente todo lo que vamos a hacer hoy en las manos del Señor. Por eso le pido a nuestro pastor Samuel Lizardi que nos lleve en oración. Oramos. Gracias, Señor. Gracias primero que todo por la vida, por tu amor, por un día más de vida que nos regalas, Padre, en el cual podemos alabarte y glorificarte. Nos disponemos, Señor, a rendirte culto de adoración y alabanza a ti, quien único la merece, Señor. Suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu en medio de este culto. Te suplico igualmente una bendición especial para cada uno de los que ha participado, que ha colaborado en el Señor, y que asimismo haya bendición para todos aquellos que nos sintonizan, Señor. Gracias porque en medio de Él no solamente te alabamos y te glorificamos, sino que también sabemos que el cuerpo tuyo, tu iglesia, saldrá edificada. En tus manos estamos y es en Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Amén. Y meditamos en la palabra del Señor, y el Salmo 9 dice: Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y hoy estamos alegres porque hemos experimentado la grandeza de la bondad, de la gracia y de la misericordia de Dios, porque podemos declarar que Dios nos perdonó, Él nos rescató y restauró nuestra vida, aleluya. Por eso a Él le cantamos y por eso glorificamos su nombre. Con todo tu ser, adora al Señor. Quien rompe el poder del pecado
que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y leemos la palabra del Señor y el Salmo 16 dice: Cuídame, Dios mío, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti, y sin ti no tengo nada. Qué lindo es reconocer que todo cuanto somos y cuanto tenemos lo hemos recibido de Dios. Cuando llegamos a ese entendimiento, podemos, como parte de nuestra adoración, entregarle a Él en agradecimiento nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras ofrendas, y lo hacemos con alegría porque reconocemos que si tenemos algo para dar es porque Él nos ha dado primero. Dios es nuestro protector y también es nuestro proveedor, y en tiempos de crisis, de bonanza, de tristeza, de alegría, con pandemia o sin ella, Él cuida de ti y de mí. Y aunque hoy las circunstancias no nos permiten físicamente reunirnos en el templo, seguimos adorando a un Dios vivo, un Dios real, y seguimos comprometidos con sostener la obra del Señor en nuestra iglesia. Por eso queremos separar este espacio para consagrar para su obra nuestras ofrendas y diezmos. Si deseas hacerlo utilizando la aplicación de ATH Móvil, puedes ir a la sección de donaciones bajo el nombre de /ICDC STA Rosa Bayamón. Acompáñanos en esta oración y luego continuamos adorando al Señor con una hermosa alabanza que reafirma que Él es nuestra paz, nuestro cuidador y nuestro protector. Dios te bendiga. Oremos. Señor, principalmente te quiero dar las gracias por las cosas que nos das día a día, Señor, por las bendiciones que nos das. Señor, te quiero dar las gracias por estas ofrendas, Señor. Señor, bendice al que las dio y al que no. Bendícelo igualmente, Señor. Y Señor, te pido que seas tú bendiciéndolas, Señor, y que se usen para tu obra según tu voluntad, Señor. En tus manos quedan, en el nombre de Jesús. Amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte,
pasos que harás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en medio de estas alabanzas, de estos cánticos hermosos. Y pasando ya a la proclamación de la palabra, en esta semana hemos comenzado ya con el libro de Job. Con el libro de Job lo hicimos el martes pasado y hoy vamos a estar atendiendo, aunque estaremos durante 3 semanas, nuestros estudios bíblicos van dirigidos a ese tema o a ese libro de Job. Hoy vamos a estar atendiendo una parte que me parece a mí un tanto particular y es en relación a los amigos de Job. La porción que leemos hoy contesta o comienza, debo decir, con esa misma pregunta que hicimos la pasada semana: ¿hasta cuándo? Pero si ustedes recordarán, la pasada semana en el libro de Habacuc, el cual estuvimos estudiando y del cual predicamos también, le hacía un reclamo a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, voy a clamar y tú no respondes, tú no llegas a salvar? Pero Job en esta instancia está diciéndole hasta cuándo a sus amigos. Y es que en medio del sufrimiento por el cual atraviesa Job, en medio de las distintas pérdidas por las cuales atraviesa, son precisamente sus propios amigos quienes se han convertido en sus acusadores. Interesante situación, pero te pido que me acompañes a leer en este libro de Job el capítulo 19, Job 19, los versos del 1 al 9, y voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Aunque yo hubiera pecado, eso es asunto mío y no de ustedes. ¿Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado? Pero es Dios quien me hizo daño cuando me atrapó en su red. Yo clamo socorro, pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en oscuridad, me ha despojado del honor y ha quitado la corona de mi cabeza. El Señor añada bendición a esta su palabra que ha sido leída. Como te dije, estaremos hablando de los amigos de Job, y es desde esta perspectiva que vamos a hacerlo en términos de hablar hoy de quienes me rodean en mi tiempo de crisis, de quienes me estoy rodeando yo en tiempo de crisis, o en tiempo de sufrimiento y de dolor. Pero tiene 2 vertientes el tema, tal y como pretendemos traerlo hoy, y es que puedo yo estar desde el punto de vista o en la posición de quien hoy está sufriendo y atravesando por una adversidad, pero igualmente puedo estar yo en la perspectiva o en la posición de quien, perteneciendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, tiene que reflexionar cuál es el rol de la iglesia de Cristo hoy
para con aquellos que nos rodean y que están en sufrimiento. Y desde esa perspectiva, hoy también tenemos que ponernos en los zapatos de los amigos de Job. Tenemos que ponernos en la posición de esos amigos de Job para reflexionar también nosotros cómo estamos actuando con aquellos que me rodean y que están en medio del sufrimiento. Vamos a entender unas cuantas cosas en términos del contexto histórico o el origen de este libro de Job. Y es que este es un libro que en su naturaleza literaria es una poesía. Originalmente es una poesía que se dice era presentada o dramatizada en el pueblo, en distintos lugares públicos. Así que eso es bueno tenerlo presente. Siempre es bueno entender cuál fue la forma original del libro, ¿verdad? Para que no nos perdamos en términos de buscar la verdad que nos quiere llevar la palabra de Dios en este libro. No nos perdamos en asuntos triviales de buscando quién era Job, si existió, si no existió, buscando la historicidad del libro, sino que más bien queremos atacar hoy la verdad teológica, llevar la verdad teológica que pretende traernos el libro y provocar una reflexión en nuestras vidas. Así que originalmente era una poesía y se dice que posiblemente incluso era un tipo, hoy le llamaríamos una obra de teatro, que se presentaba frente al pueblo, en este caso pues en distintos lugares públicos. Y este libro atiende un tema central, atiende esa pregunta legendaria que le hemos llamado, o que se llama la teodicea, o la pregunta teódica que pretende cuestionar dónde está Dios en medio del sufrimiento. Se hace hoy día esta pregunta de muchas maneras, y es que es legendaria porque en todo tiempo, desde la existencia del ser humano, en todo tiempo y en toda religión, se ha hecho esta pregunta. ¿Dónde está Dios en medio? ¿Dónde está el Creador en medio de tanto sufrimiento? Hoy día podemos preguntarla de muchas otras formas. ¿Por qué al bueno le ocurre lo malo? O otra forma en que hoy la podemos escuchar es ¿por qué? ¿Por qué si Dios realmente existe y es tan bueno como dicen, por qué existe tanto dolor? ¿O por qué permite tanta maldad en este mundo? Pero mire, mis hermanos, vamos parte por parte, y es que, como les dije, queremos desarrollar con calma el libro de Job, y hoy vamos a atender otro asunto, pero que va realmente, o que parte de la raíz y que está presente ahí en este libro de Job. Y es que queremos atender hoy el asunto de la doctrina de la retribución, que es precisamente lo que el libro propio de Job pretende criticar o atacar, para posteriormente, va desarrollándolo de esa forma, pero posteriormente poder atender el asunto de la pregunta teódica, la doctrina de la retribución. Y entendamos, si quizás usted escucha por primera vez este término, doctrina de la retribución, entendamos ¿qué es esto? Y es que mire, la doctrina de la retribución era precisamente eso, valga la redundancia, una doctrina que lo que planteaba en esencia, para ser un poco simplista quizás en términos de definirla, es la doctrina que pretendía establecer, o un pensamiento de mundo en el cual haz bien y te irá bien, haz mal y te irá mal. Esta era la doctrina predominante, o el pensamiento predominante en este mundo bíblico del cual estamos hablando, y en el cual particularmente se presenta esta poesía, este libro de Job. Y es que esa doctrina está permeada a través de todos los libros sapiensales, los libros de sabiduría en la Biblia. Usted la puede percibir en el libro de los Salmos, está esbozada en Deuteronomio 28, el libro de los Salmos, hay ese tipo de pensamiento en los Proverbios, y básicamente es eso, más allá de un entendimiento como lo tenemos tú y yo hoy, de saber que, mira,
sabemos que es un consejo altamente recomendable y que es la forma de vivir nosotros como creyentes, el vivir en rectitud, o sea, hacer el bien porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo hacemos como una respuesta de amor al milagro de salvación que Dios nos ha regalado, no como un asunto de retribución. Tengo que hacer bien y me tiene que ir bien, y si hago mal me tiene que ir mal. Es decir, que dentro de esta doctrina la desgracia de que alguien o una persona vivía tenía necesariamente que ser producto del pecado público u oculto de esta persona. Recordarán ustedes en varias instancias en la vida, cuando le preguntan a Jesús sus discípulos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Verdad? Y es que toda la desgracia que le ocurría al ser humano tenía necesariamente que estar relacionada de esta forma a un pecado, y por eso decimos público u oculto de la persona, y eso es lo que ocurre aquí en Job, donde sus amigos a través de la historia continúan increpándole e insistiendo en: mira a ver, busca a ver dónde está tu pecado, acéptalo ya. Pero esta doctrina tenía unas mayores implicaciones, mayores repercusiones, y es que se creaba una especie de estigma, de prejuicio social en el cual aquel que enfrentaba problemas, en el cual aquel que no era próspero materialmente, en términos de cómo lo veían en la sociedad, era una persona entonces que no estaba en rectitud con Dios, mientras que se veía al que era próspero como una persona recta y justa delante de Dios. Tomemos esto con pinzas o vayamos con cuidado en términos de esta doctrina de la retribución, porque fíjate que lo que yo te estoy diciendo en este momento no es un orden lógico en donde usted diga: caramba, es que yo vivir en rectitud delante de Dios también puede culminar en yo tener una vida próspera, y no próspera únicamente en términos materiales, sino una vida que dé buen fruto. Entiendo eso, y eso nosotros lo profesamos, pero fíjate que aquí se estaba yendo de atrás hacia adelante, se estaba yendo a la inversa. No, el hecho de que alguien fuera próspero y no enfrentase unas dificultades o ciertas situaciones de desgracia en la vida era suficiente evidencia para que, a la contraria, para que el pueblo entendiera y declarara como recto y justo a tal persona delante de Dios. Es decir, la persona tenía, si está de esa manera, es porque vive en piedad delante de Dios, vive de manera justa delante de Dios. Por otro lado, el que enfrentaba una situación de desgracia es porque tiene que estar en pecado. Ese era el pensamiento doctrinal en términos de la retribución. Y ante este pensamiento perfectamente normal para la época, por favor, entendamos esto. En la época de la cual estamos hablando, este era el pensamiento, el entendimiento o la visión de mundo que era perfectamente normal para los que vivían allí, para los que vivían en ella. Y frente a ese pensamiento es que los amigos de Job comienzan a pasar juicio sobre sus acciones y a imputarle algún pecado sobre el cual están indagando, porque no es posible que él estuviera pasando una desgracia, que él hubiera perdido todo cuanto había perdido en este libro, en esta poesía, y que aún así no era posible que él fuera justo. Ahora, vamos con los amigos de Job, y es que no seamos tan rápidos en juzgarlo, en castigarlo rápido o condenar a los amigos de Job, porque los amigos de Job realmente son hijos de su tiempo y responden conforme al pensamiento que predomina en esta época, y es que conforme al mundo, al tal y como ellos lo han entendido, conforme a este mundo, no es posible que coexistan en una misma persona el sufrimiento y la desgracia
y junto en esa misma persona, junto con una vida que busca agradarle a Dios, con una vida que ama y que sirve a Dios. En ese pensamiento, esas dos circunstancias no era posible entenderlas, no podían coexistir para el entendimiento de ellos y por eso, y esa precisamente es la doctrina que está atacando el libro. Y entienda usted esto porque, claro está, tú y yo hemos trascendido unos entendimientos hoy, gracias a Dios y al testimonio bíblico que tenemos en nuestra mano, podemos entender que tú y yo podemos estarle sirviendo a Dios y la adversidad nos puede llegar. Tú y yo podemos buscar vivir de forma recta ante Dios y el momento duro, la desgracia o el sufrimiento pueden llegar. No así estaba esto en la mente de los amigos de Job y en el pensamiento que predominaba en este mundo. Pero me interesa hoy que hablemos, que podamos que hablemos de la enseñanza que le sacamos al texto en este particular y que podamos sacarle provecho igualmente al entendimiento responsable que tenemos hoy del texto, porque como te mencioné, los amigos de Job responden conforme al entendimiento de su tiempo. La pregunta que nos tenemos que hacer, contrario entonces, o viendo esta forma en que proceden los amigos de Job, la pregunta que nosotros hoy nos tenemos que hacer es: ¿cómo podemos o cómo respondemos nosotros hoy a la calamidad y al sufrimiento de quienes nos rodean? Y quiero que nos hagamos esta pregunta en nuestro carácter de individuo y en el carácter colectivo como iglesia, en términos de cómo es que nos comportamos, cómo nosotros respondemos. Así que te repito esa pregunta, esa primera pregunta que nos lleva a reflexionar: ¿cómo estamos respondiendo ante la calamidad y el sufrimiento que pueden experimentar aquellos que nos rodean y aquellos que nos rodean en muchas instancias en nuestras congregaciones? Preguntas que nos tenemos que hacer y que es excelente momento en tiempo donde nos estamos congregando. Esto lo he repetido en varias ocasiones. Nos estamos congregando a la distancia y toda esta reflexión es oportuna porque es momento de tomar decisiones y hacer cambios en nuestras conductas para que cuando regresemos a nuestros templos hayamos permitido que Dios transforme en nosotros muchas cosas que teníamos hace tiempo que poner en las manos del Señor. Otra pregunta que nos debemos hacer es: ¿será que hoy continúa la iglesia practicando en alguna forma la doctrina de la retribución? Usted podrá contestar rápidamente: pastor, ¿cómo va a ser? Seguro que no. Seguro que no. Nosotros somos más entendidos que eso. Pero cuidado, no seamos muy ligeros en pretender contestar esta pregunta, porque prefiero que nos tardemos en contestarla, provocando así la reflexión adecuada para nuestras vidas. Mira, es que nosotros, o podemos ver hoy, quizá en la iglesia, producto de algunos pensamientos de doctrina de retribución que se han quedado en nosotros porque a veces leemos los libros de la Biblia indistintamente sin hacer la salvedad contextual histórica de los libros, sin el entendimiento y la diferencia de pensamiento de mundo y visión de mundo que está permeado en alguno de ellos, y sin entender probablemente el mensaje real que me quiere llevar Dios en cada libro. Y es por eso que entonces podemos ver a veces en nuestras congregaciones personas que sí, o grupos que sí, continuamos practicando la doctrina de la retribución, y lo vemos a veces en aquellos que se presentan como los conocedores del bien, los conocedores de su fe, quienes son rectos, y al entenderse a sí mismo, ellos a sí mismos rectos, conocedores del bien, conocedores de la verdad, entonces igualmente se entienden dueños de la verdad y en posición de juzgar al caído. Y tengamos mucho cuidado con esto. Yo le doy una noticia. Lamentablemente,
mientras más tiempo llevamos, mientras más tiempo transcurre de nuestra vida en el Evangelio, le doy una noticia, lamentablemente, más propensos estamos a caer en este error. Y es que mientras más tiempo pasa, por supuesto, lo natural es que nos desarrollemos más, que conozcamos más y que adquiramos más experiencia en la vida del Evangelio. Pero tengamos cuidado, porque a veces ese tiempo lo pretendemos traducir en un sistema de antigüedad, como en las compañías de seniority. Esto lo he dicho muchas veces anteriormente también. Y estamos más propensos a que sin darnos cuenta estemos siendo los juzgadores de quienes están caídos a nuestro alrededor, quienes han caído o quienes están en sufrimiento, porque creemos conocer lo suficiente. Cuidado, tengo que hacer una salvedad. No estamos hablando o pretendiendo quitar la responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir por sus propios actos. No estamos pretendiendo eliminar o negar que nosotros en muchas ocasiones tomamos malas decisiones, malas actuaciones y tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Pero no se trata de eso, y usted y yo sabemos más que eso. Y sabemos que no es de eso de lo cual estamos hablando hoy. Sabemos que estamos hablando ante la realidad de que la buena persona, al bueno, al que busca hacer el bien, aún así le puede llegar el día del sufrimiento y la desgracia. Y a raíz de estas actitudes que a veces podemos asumir en las congregaciones, a raíz de esto, vemos entonces a creyentes que viven confundidos, que es el que está en sufrimiento. Y así estaba Job, que viven confundidos y sin esperanza, porque en medio de su sufrimiento, entonces entienden que es Dios quien se lo ha provocado. Entienden que es Dios quien así lo ha querido. Cuidado con este pensamiento, hermano y hermana. Si tú estás en medio de la adversidad y del sufrimiento hoy, cuidado. Me gustaba, como decía la clase de esta semana, el autor escribí y decía en una pregunta: ven acá, ¿es Dios quien nos prueba con sufrimiento? ¿O será? Me gustaba la segunda parte, no la planteamos en nuestro estudio bíblico, pero decía el autor: ¿o será mejor entender que Dios no nos trae el sufrimiento, pero sí es un aliado en medio del sufrimiento? Es un aliado nuestro en medio del sufrimiento. Yo prefiero ver a un Dios que es mi aliado en medio del sufrimiento. Lo triste es con estos creyentes que viven de esta manera confundida, porque es que esto desconcerta. El uno buscar respuesta y querer salir del sufrimiento, pero a su vez de una forma u otra entiendo que es Dios quien me lo provocó. Cuidado, porque lo lamentable es que esta desesperanza, esta confusión, a veces la ocasionamos tú y yo como iglesia en aquellos que están sufriendo por el mal discipulado, por el mal entendimiento o el pobre entendimiento de la palabra del Señor, y no hacemos lo que estamos llamados a hacer como iglesia. Como te dije, lamentablemente hay creyentes que destruyen la dignidad de otros hermanos en lugar de ayudarlos a levantarse y en lugar de ser facilitadores de la obra redentora y restauradora de Dios en esas vidas. Yo te tengo que dar un consejo, y lo hago con mucha cautela y con mucho respeto, pero quiero ser responsable en este día. Si tú estás en medio de esta situación, y ahora me dirijo a quien está en medio del sufrimiento y la adversidad, apártate de quienes no te ayuden a levantar en medio de tu sufrimiento, en el momento de la crisis. Apártate de quienes busquen beneficio, de quienes se beneficien de tu estadía en el suelo mientras estás caído. Apártate de todas esas personas, y lo digo con mucha cautela nuevamente, estén en donde estén en tu familia, estén en tu círculo de amistades, o lamentablemente estén también
dentro de la iglesia. Apártate de todas las personas que actúan de esta forma cuando tú estás en medio del sufrimiento. Y ya para ir concluyendo esta reflexión de esta mañana, Job le clama a Dios sin entender por qué atraviesa por tal sufrimiento, por el sufrimiento que él está experimentando, y sigue confundido, y en medio de tanto sufrimiento y tanta confusión, su principal defensa sigue siendo insistir en su inocencia. Por eso está tan confundido, y ahí estriba su error. Job sigue buscando justificarse a sí mismo con su inocencia, y eso lo tiene confundido. Pero ahí estriba su error, porque la vida del creyente no se basa en la retribución, sino en la gracia restauradora de nuestro Cristo Redentor nuestro. La vida del creyente no se trata de eso. No se trata de que merezco o no merezco lo que recibí. No se trata de cuánto bien yo he hecho y por tanto no merezco lo que me ocurre, sino que se trata de reconocer que hay una gracia que nos restaura, hay una gracia restauradora, he querido yo llamarle así, de nuestro Cristo Jesús, quien nos acompaña y es nuestro aliado en medio de todo sufrimiento. Cumplamos nuestra labor como cuerpo de Cristo, construyamos en amor, edifiquemos el cuerpo de Cristo desarrollando y educando con el mensaje de redención y el mensaje de restauración que encontramos en el mensaje precisamente del Evangelio. ¿Sabes qué? Los amigos de Job tenían excusas. Los amigos de Job tenían excusa para responder de esa manera, y precisamente eso nos quiere presentar el libro. Y te digo que tenían excusa porque estaban respondiendo al pensamiento predominante de su época. Hoy tú y yo, hoy la Iglesia de Cristo no tiene excusa, porque contamos con el testimonio bíblico en nuestras manos, porque contamos con el testimonio de la obra de Cristo aquí en la tierra, y quien nos modeló cómo actuar y cómo reflejar y demostrar su amor al mundo. La Iglesia de Cristo cuenta con eso. Es por tanto que no tenemos excusa hoy para estar viviendo bajo doctrinas de la retribución que a su vez estén hundiendo más a otros hermanos en medio del sufrimiento. Así que seamos una iglesia que propicie en medio del dolor del creyente, que invite a que nuestros hermanos y aquellos allegados en medio de su sufrimiento puedan invocar con su boca palabras como lo hizo Job allí en medio, o en el capítulo 19, en el verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Yo sé que mi Redentor vive. Es el mensaje que tenemos que propiciar nosotros, o nuestra propia educación y desarrollo y discipulado con los creyentes y con todos aquellos que nos rodean. Tiene que ser un mensaje del Evangelio que propicie esas palabras. Así como te decía que los amigos tenían excusa porque respondían a su tiempo, igualmente Job aquí pronuncia estas palabras turbado aún probablemente. Y es que muchos exégetas enfrentan dificultad porque en este capítulo todavía no se sabe a qué redentor se está refiriendo Job, porque fíjate que todavía él entiende que el culpable o el que ocasiona su castigo y su sufrimiento es Dios. Así que algunos entienden que todavía Job no sabe ni quién es su redentor, pero sigue confiando en que alguien habrá de redimirlo, y aún el muerto su honor será restaurado. Es lo que está entendiendo en este punto Job. Qué hermoso ver lo que ya él podrá
ver cuando sus ojos son abiertos ya allá en el capítulo 42, pero ya llegaremos ahí. Pero en esa confusión de Job, qué hermoso saber que no es la confusión nuestra hoy, y entendiendo plenamente y correctamente que la doctrina de la retribución no es algo aplicable para nuestras vidas de creyentes, que la vida del creyente no se trata de eso. Entendiendo eso, entonces estamos seguros igualmente de quién es nuestro Redentor, de quién es el que nos restaura, y por eso predicamos un mensaje del Evangelio que propicie esa proclamación en quienes, o de labios de quienes están sufriendo. Yo sé que mi Redentor vive, yo estoy seguro que mi Redentor vive, y también tú puedes estar seguro en esta mañana de que en medio del sufrimiento que estés atravesando, tu Redentor vive y te está acompañando en medio del dolor. Acompáñame a tener una palabra de oración. Señor, gracias por la oportunidad de poder proclamar tu palabra una vez más. Gracias porque una vez más nos recuerdas, Padre, que tú estás con nosotros en medio del sufrimiento. Hoy nos has recordado, mi Dios, que no es el trabajo de nosotros como iglesia juzgar a los demás, mi Dios, ni estar imputando pecado en aquellos que experimentan la desgracia en su vida. Nada más ignorante que esa actitud, Señor. Es mañana de recordarnos que tenemos que proclamar, Señor, el mensaje de redención y restauración por tu parte para la vida del ser humano. Gracias por esa obra redentora que tú haces en nosotros, Señor. Gracias por esa gracia restauradora también, Padre. Gracias porque no importa lo que estemos viviendo, nos acompañas y sabemos que habremos de superarla de la mano tuya, Señor. Gracias una vez más por este culto, Padre, que hemos podido rendirte a ti. Adoración y alabanza que son para ti. A ti damos gloria y honra porque solamente tú la mereces, mi Dios. Te doy gracias igualmente por cada uno de los que nos ha sintonizado en este día, Padre. Gracias porque sé que la palabra proclamada de principio a fin en el culto habrá de calar en lo profundo de cada uno de nuestros corazones, Dios, y sabemos que habrá de hacer el trabajo para el cual fue lanzada, que es confrontar nuestras vidas como si fuera un espejo, tu palabra, de forma tal que nosotros permitamos que tú sigas operando cambios en nuestras vidas, mi Dios. En tus manos estamos. Acompáñanos, te suplicamos, el resto de la semana, mi Dios, y ayúdanos a que en cada lugar en que estemos seamos portadores de tu gloria, Señor, dirigidos por tu Santo Espíritu. Es en Cristo Jesús que hemos orado. Amén y amén. Gracias una vez más, mis amados hermanos, por habernos sintonizado, y será hasta la próxima semana, en la cual estaremos, como siempre anunciamos, el martes, compartiendo en nuestro estudio bíblico en la plataforma Zoom a las 7 de la noche, y el enlace lo puede encontrar en el chat de la iglesia, el cual ya será el mismo que enviamos la semana pasada, será el mismo para todas las semanas prospectivas. Así que este martes, estudio bíblico y mesa del Señor a las 7 de la noche en Zoom, y posteriormente nuestro culto de adoración el próximo domingo. Que Dios te continúe bendiciendo y que tengas un excelente día.